Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CACEN 2022, revelaron que la pobreza en Chile disminuyó significativamente y se ubicó en el mínimo histórico. El sondeo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de Chile señala que la pobreza por ingreso pasó de 10,7 a 6,5%, la mayor caída desde el año 1990. ¿A qué se debe esta caída y qué se está haciendo en el país para poder erradicar la pobreza extrema? Para responder a nuestras preguntas, tenemos en pantalla a Ernesto González, subdirector ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza. Bienvenido, Ernesto, y gracias por conversar con las regiones del país. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Cuéntanos un poquito, ¿por qué la pobreza llegó al mínimo histórico en nuestro país? En ambientes más académicos como que se sabía que no iba a ser tanto lo que se decía en las noticias, que iba a subir la pobreza, etc. Fue quizás para algunos un poco sorprendente el valor, 6,5, es una pobreza baja. Y básicamente las hipótesis que se manejan tienen que ver con dos cosas. Uno, obviamente hubo una recuperación, ¿cierto? En términos de empleo, con alta informalidad, pero en términos de empleo hubo una recuperación por lo menos en comparación con el 2020, no así con el 2017, ¿cierto? Que es la penúltima CACEN, ¿cierto? Y eso permitió obviamente que hay gente que adquirió más ingresos, ¿cierto? Y salió de la línea de pobreza. Y el otro factor que se maneja es obviamente los apoyos estatales. Estos siguen vigentes, aparece la PGU, ¿cierto? Que es una política bastante transversal, ¿cierto? Y que ayudó a que a mayores hogares contaran con ingresos, ¿cierto? Y esas dos variables fueron un poco las que jugaron, digamos. Hay otras cosas metodológicas que se están discutiendo en la prensa, ¿cierto? Que tienen que ver con algunas variables que se incorporan. Por ejemplo, a tu ingreso se le agrega un concepto que se llama alquiler imputado. ¿Qué pasa con eso? Si tú eres dueño de la casa o esa casa te la cedieron o la estás usando en usufructo, ¿cierto? Se te agrega a tu ingreso lo que no estás pagando por alquiler. Esto se supone que es un ahorro para ti, por lo tanto, se te agrega a tu ingreso. Eso no es dinero líquido que esté en disposición de las personas, pero sí aumenta el ingreso. Entonces, ahí también hubo un comportamiento respecto de los alquileres que también juega un rol. Pero básicamente eh, el factor, digamos, crecimiento, que por lo menos en comparación al 2020, no es que hay una economía que ahora está digamos, un poco estancada, pero en comparación al 2020 fue fuerte, no a niveles del 2017, y lo otro, el paquete de ayudas del Estado, que fue importante, fue bastante importante. Explícanos un poco para que la gente entienda más o menos cómo se aplica la encuesta CACEN. Mira, básicamente la encuesta que hacen es una muestra representativa, ¿cierto?, de los hogares chilenos. Uno va al hogar, un encuestador, ¿cierto?, y le hace una serie de preguntas. De esa encuesta no deriva solamente el indicador de pobreza por ingreso, sino que también otros elementos que ayudan a orientar, ¿cierto?, la política pública. Entonces se les pregunta una serie de cosas. Entonces, dentro de las preguntas, hay una serie de preguntas que hacen relación a cuáles son tus ingresos, ¿ya? ¿Cuánto ganas por tu trabajo, tu sueldo, si es que estás trabajando? ¿O tienes algún tipo de pensión no contributiva o algunos intereses que estás ganando por algunas rentas de capital, etcétera, etcétera? Entonces, en esa encuesta, te cuantifican todos los ingresos que tienes y cada hogar tiene un nivel determinado de ingresos, ¿cierto? Por otro lado, este ingreso se tiene que comparar con algo. Y ese algo es lo que se conoce como la canasta básica, ¿ya? La canasta básica es una metodología que nos permite construir una línea de pobreza. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto gasta un hogar promedio para poder vivir en condiciones, digamos, básicas de bienestar, ¿cierto? Tanto en alimentos como en no alimentos.
ahí se hace una cuantificación, ¿cierto? Respecto de todos los ítems de alimentos, si yo gasto en aceite, etcétera, etcétera. Y eso se lleva a un valor, que actualmente está en torno a los 219.000 pesos para un hogar de una persona. Eso va incrementándose a medida que aumentan las cantidades de hogares. Entonces tienes dos valores: el ingreso que obtienes de la canasta y el ingreso que obtienes de la encuesta. Si tú estás bajo la línea de pobreza, que es el de la canasta, ¿cierto? Eres considerado una persona en situación de pobreza por ingreso, y si estás sobre esa línea, eres no pobre, en definitiva. El año 2020 la tasa de pobreza era de 10%, pero era un periodo pandémico. ¿Cómo ha ido cambiando? Claro, ahí hay que tener un poco hay que tener un matiz. Comparar, digamos, la CACEN vale más hacerlo con la del 2017 que con la del 2020, que fue, digamos, una situación que todos conocen, que fue bastante, digamos, contingente, particular. Nadie o muy poca gente pudo salir a trabajar, los ingresos cayeron, etcétera. Pero, claro, ese era un momento donde las personas no podían salir, ni siquiera podían, digamos, salir para acceder a ciertos trabajos de carácter informal, que son los que se utilizan usualmente cuando uno pierde el empleo, ¿cierto? Uno ve dónde puede ganarse el pan, digamos, en el día a día, y hacer lo que tenga que hacer para poder llevar, digamos, ingresos al hogar. Eso en el marco de la pandemia no se pudo hacer, con excepción de algunas zonas rurales quizás, que las restricciones no fueron tan, digamos, inflexibles, o la gente igual siguió saliendo, nos tuvimos que seguir alimentando, etcétera. Y eso cambió drásticamente el 2022, donde se recuperó empleo, no al ritmo, digamos, de los que se tenían antes de la pandemia, pero sí hubo una recuperación importante. Eh, También aumentó el paquete, o se mantuvo vigente, el paquete de apoyos del Estado, sobre todo a las familias más vulnerables. Si uno ve, digamos, los resultados de la CACEN, ve que están bien focalizadas esas ayudas, transferencias monetarias principalmente, que en un contexto, digamos, donde las familias más vulnerables no tienen como ni siquiera para poder alimentarse adecuadamente, son bastante necesarias, ¿cierto? Uno podría discutir si es necesario también otro tipo de ayudas que vayan más allá del ingreso. De hecho, si uno ve el indicador de pobreza multidimensional, ahí hay condiciones estructurales que también están a la base y que involucran otro tipo de políticas sociales. Y actualmente en nuestro país, ¿cuántas personas viven bajo la línea de la pobreza? Mira, pobreza por ingreso aproximadamente tenemos 1.300.000 personas que están bajo la línea de pobreza. De ese 1.300.000, aproximadamente 400.000 están en situación de pobreza extrema por ingreso. Y luego tenemos también la pobreza multidimensional, ¿cierto? Que es otra forma mucho más compleja de medir la pobreza, mide otras cosas, más allá del ingreso, cómo estás en salud, en educación, etcétera. Y ahí el resultado es que el 16,9% de la población tiene carencias en estos términos, y que aproximadamente son 3.300.000 personas. Lo hemos visto en regiones, por ejemplo, de repente los colegios o no tienen techo, o los patios se llueven o están sucios, o los mismos centros de salud que tienen problemas infraestructurales. Pero si lo llevamos a las regiones, por ejemplo, ¿cuáles son las regiones que son más pobres actualmente? Mira, ahí hay unos comportamientos que son bastante interesantes de analizar. En términos de pobreza por ingreso, eh, Araucanía dejó de ser la más pobre, o sea, sigue siendo la más pobre por ingresos, pero aparece Ñuble. em, y también, digamos, en la zona norte, Arica, Parinacota y Tarapacá. Tarapacá específicamente tuvo un aumento bastante importante en términos de pobreza por ingreso, y se ubica como la tercera más pobre, siendo que el 2017 no era así, digamos. Hay un tema ahí que tiene que ver, bueno, dentro de los grupos más golpeados por la experiencia de la pobreza están, ¿cierto?, aquellos que nacieron fuera de Chile, los migrantes. Sabemos cuál ha sido, digamos, el flujo de migración que ha habido en los últimos años, ¿cierto? Y eso también eh,
implica que en las zonas donde se concentra mayor migración también esté, digamos, mayores marcadores de pobreza, ¿cierto? Paralelo también a quizás dinámicas de crecimiento que no han sido, digamos, las más adecuadas en esos territorios, pero yo iría a la zona extremo norte y la zona centro, Maule, Ñuble, la Araucanía, ¿cierto? Están ahí con indicadores bastante importantes de pobreza por sobre el promedio. Y hay regiones también en las que, sin embargo, a pesar de que bajó la pobreza, hay regiones en las que aumentó la pobreza, como Magallanes, por ejemplo, Aysén, la misma región metropolitana. ¿A qué se puede deber? Mira, respecto a los aumentos, aumentaron básicamente dos regiones en términos de pobreza, que fueron Tarapacá y, mira, paradójicamente, Antofagasta, una región que uno minera, que uno creería que hay, digamos, un nivel de ingreso bastante importante. Ahí aumentó la pobreza, hay un fenómeno de acampamento, etcétera. También está el tema de la migración. Luego bajaron 9 y se mantienen 5 aproximadamente, digamos, dentro de eso. Magallanes, Aysén siempre han tenido indicadores bajos de pobreza, ¿cierto? Respecto al 2017, Magallanes, claro, se registra ahí un pequeño aumento, pero los que son más críticos, por cierto, son Tarapacá y Antofagasta en términos de variación, ¿cierto? Un dato no menor y que es bien preocupante es la brecha de género. Todavía hay más mujeres que son más pobres que los hombres. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto? Bueno, mira, ahí básicamente, efectivamente, si uno mira pobreza por ingreso, las brechas se mantienen, ¿cierto? Uno podría decir que se han ido reduciendo un poco, pero se mantienen las brechas entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y eso, claro, involucra políticas de empleo, de calidad de empleo que vayan dirigidas justamente a ese segmento. Y eso no solamente tiene que ver con planes de fomento del empleo de las mujeres, sino también ver todo el tema de la economía del cuidado, etcétera, una serie de programas y que no solamente tienen que ver con acciones focalizadas a las mujeres, sino también cuál es el rol del hombre dentro de la economía local. Eso es bastante importante. Ahora, en términos de pobreza multidimensional, ahí es más o menos igual, digamos, la situación de hombres y mujeres. Básicamente en el ingreso donde se manifiestan, digamos, las mayores brechas. La pobreza por ingreso en mujeres es 6,9 y en hombres es 6,1 aproximadamente. Ernesto, hemos aprendido bastante, pero vamos a hacer una primera pausa y continuamos con la entrevista del domingo. Ya regresamos. Entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre es el periodo principal de postulación a Admisión Escolar 2024. ¿Pero en qué consiste el sistema de admisión escolar? Desde 2016, la Subsecretaría de Educación pone a disposición una plataforma web en la que apoderados y apoderadas pueden postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado. En 2022, casi 8.000 establecimientos participaron y se registraron un total de 681.046 postulaciones en ambos periodos. Ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl podrás revisar la información de la vitrina, luego podrás agregar los colegios de tu interés, ordenarlos de acuerdo con tus preferencias de la más a la menos preferida y enviar tu postulación y descargar tu comprobante. Admisión Escolar 2024, etapa de postulación principal del 4 de agosto al 1 de septiembre. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. 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 Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país. 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl.
Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. Somos las regiones. 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 Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos conversando con Ernesto González, subdirector ejecutivo de Fundación Superación de la Pobreza. Cuéntanos, por favor, Ernesto, ¿en qué está actualmente la Fundación? Bueno, mira, la Fundación, 27 años ya, desde el 1995, trabajando en lugares donde el Estado no llega, no puede llegar, aislados, vulnerables. Actualmente estamos en las 16 regiones de Chile, en aproximadamente 100 comunas. Y ahí lo que hacemos es invitar a jóvenes profesionales comprometidos que quieran vivir o darnos un año de sus vidas para poder trabajar con comunidades vulnerables en un vínculo estrecho con ellas. Se les invita a vivir a los lugares, es decir, van a habitar de la misma forma probablemente que lo hacen las personas con las cuales trabajan. Y en ese vínculo que establecen con las personas se elabora un plan de acción, ¿cierto? Obviamente un plan de acción de largo aliento, que busca justamente fortalecer capacidades, recursos y a partir también de la valorización y la puesta en valor, en definitiva, de lo que nosotros denominamos como el patrimonio biocultural del territorio, es decir, todo aquello que va surgiendo a medida que uno vive en un lugar determinado con ciertas características, ¿cierto? Cada lugar, Chile, una larga y angosta faja de tierra bastante diversa, cada una con sus recursos y capacidades. Y justamente hemos visto que gran parte de esos lugares donde hay muchos recursos y capacidades son lugares que también donde hay altos niveles de pobreza. Entonces, hay algo ahí que no está pasando, que no lo están viendo las grandes cifras, las grandes dinámicas económicas y que nosotros creemos que ahí también hay claves que podrían llevar al desarrollo de localidades, de comunidades, sobre todo de las personas que ahí viven. Entonces, el Servicio País se encarga, está allí, está en continua relación con ellos, es un vínculo donde se hacen copartícipes de un proceso que lo que busca es avanzar hacia un desarrollo local inclusivo que nosotros le llamamos. Y por otro lado tenemos otra línea de acción que es una línea, entendiendo que nosotros intervenimos en lugares, pero también necesitamos aprender, ¿cierto? Y para eso tenemos un área especializada que lo que hace es anualmente va haciendo estudios respecto de lo que hacemos, respecto de lo que está sucediendo en zonas o en lugares que quizás no aparecen en las grandes estadísticas, pero donde allí hay fenómenos, hay situaciones, hay experiencias de pobreza que es importante poder ir dilucidando y poder introducirlas de alguna manera en la agenda política para que digamos, la política social sea capaz también de poder llegar a esos territorios e implementar una arquitectura de políticas sociales que permitan a las personas y a esas localidades salir adelante. Considerando que este año nuestro país ha sufrido dos importantes episodios de sistemas frontales, lluvias, la zona centro-sur principalmente de nuestro país, y miles de familias lo perdieron todo por el desborde de esteros, ríos, canales. ¿Qué ha estado haciendo algo la Fundación para poder comunicarse con estas familias quizá o apoyarlos de alguna manera? De partida, todos los profesionales que trabajan directamente con personas, las direcciones regionales se han puesto en contacto para ver cuál es la situación en cada uno de los lugares los más siniestrados, la zona centro, Maule,
Ñuble, ¿cierto? Están sumamente afectadas por las últimas lluvias. También nos hemos puesto, como siempre, lo hicimos en la pandemia y lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? A disposición de los municipios con los que trabajamos para que cuenten con nosotros para los apoyos que sean necesarios, digamos, desde poder aumentar o apoyar, digamos, el desarrollo de diagnóstico, la aplicación de las fichas FIBE, de emergencia, etcétera, hasta poder, digamos, apoyar todo lo que tiene que ver con la llegada de ayudas a los que en estos momentos lo están necesitando. Pero siempre nos hemos puesto a disposición de esos municipios y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra vocación, digamos. Aunque eso involucre, ¿cierto?, variar a veces los planes de trabajo que nosotros mismos nos imponemos, porque claramente sabemos que trabajamos en lugares donde las cosas pueden variar y la planificación tiene que estar también, tiene que adaptarse, porque nos debemos principalmente a las comunidades con las que trabajamos y eso es estar en todas. Si uno ve, por ejemplo, la encuesta CACEN del año 2022, uno puede decir, bueno, nuestro país está mejorando, bajó la pobreza, pero todavía me imagino que hay muchos desafíos. ¿Qué falta por mejorar todavía en nuestro país? El mensaje, yo diría que, y lo han dicho mucha gente, digamos, respecto a la última encuesta, es, primero, obviamente una buena noticia, se rompe esta tendencia que hubo el 2020 de aumento de la pobreza, se rompe, retomamos una trayectoria de reducción constante de la pobreza desde el 1990, ¿cierto?, que viene bajando la pobreza, pero siempre es un mensaje con alerta, porque son indicadores que también, digamos, a veces no nos muestran toda la realidad. Hay temas de desigualdad, la misma encuesta que hacen, si uno ve, digamos, los datos o la PowerPoint que ha liberado, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social, va a ver que el tema de la desigualdad sigue estando presente, ¿cierto? Y sobre todo, yo diría que hay que ponerle también harto énfasis a lo que nos dice la pobreza multidimensional. Ahí siguen habiendo grandes desafíos en educación, en salud, a pesar de que ha bajado, pero tenemos que estar alerta, ¿no? No podemos, digamos, caer en un discurso autocomplaciente de que lo estamos haciendo todo bien, porque efectivamente, reconociendo que había un ciclo de políticas que ha sido eficaz en reducir por lo menos las manifestaciones más críticas de la pobreza, subsisten y van a seguir haciéndolo, ¿cierto? Múltiples dimensiones, algunas de ellas subjetivas, que hacen de la experiencia de pobreza que esté presente sea un fenómeno vigente y que por lo tanto necesite de una constante actualización de políticas sociales, políticas que convoquen a la ciudadanía, que les permitan no solamente desde un punto de vista generar asistencia, sino que también permitan desarrollar y fortalecer las capacidades, ¿cierto? Que permitan a las personas poder actuar también en forma colectiva. En la pandemia vimos las ollas comunes, ¿cierto? Los comedores solidarios estuvieron, ¿cierto?, allí para poder satisfacer ciertas necesidades, y esas fueron iniciativas que organizó la propia comunidad, mujeres que se organizaron, ¿cierto?, y fueron capaces de ir en ayuda a su comunidad. Esos son recursos, son capacidades que creemos que tienen que ver también con la política social, tiene que hacer visibles que allí hay ciertas capacidades que pueden también apoyar y ahí hay claves para superar pobreza a nivel local. Antofagasta, por ejemplo, es una de las regiones es la tercera región con más campamentos. Se estima que más de 12.000 personas viven en estos asentamientos y muchas veces por los bajos sueldos o por el alto precio de los arriendos o quizá por independencia. ¿Qué puede hacer el Estado de Chile para poder enfrentar una realidad como esa? Mira, en Antofagasta, claramente ahí hay una situación bien particular. Es una región que uno podría decir que tiene altos niveles de ingresos provenientes de la minería, pero uno olvida que también ahí vive gente, hay otros servicios también, algunos de ellos incluso asociados a la minería que no tienen ese nivel de salario. Mucha gente se ha visto obligada, porque claro, cuando hay un gran nivel de ingreso de alguna parte de la población, eso tira los precios para arriba, ¿cierto? Los alquileres, por ejemplo. Entonces, mucha gente se ha visto obligada a irse a los campamentos, ¿cierto? Aún no estando en una situación de pobreza por ingreso, se ha visto obligada a ir para allá. También el flujo migratorio, personas que vienen buscando de otros países
un futuro mejor, ¿cierto? Y se encuentran con que eventualmente pueden adquirir un ingreso, pero no pueden satisfacer las necesidades más básicas y también se ven obligadas a vivir en campamentos. El fenómeno de los campamentos es un fenómeno bastante crítico en Antofagasta. Varía cada día. Sabemos que hay, digamos, un esfuerzo de parte de la institucionalidad pública por poder resolver esos temas, pero es bastante complejo. Son personas, muchas de ellas en situación irregular, entonces no es tan fácil tampoco abordar eso y regularizar esa situación. ¿Y para qué vamos a decir todos los problemas sociales que trae aparejado? Digámoslo. Muchos de ellas son estigmas, etiquetas que se les cargan ¿cierto? a la migración, pero claramente estamos llegando a niveles que ha producido tensión en la gente. Muchas de ellas, personas, los nacionales que están en situación de pobreza, a veces piensan o perciben que los migrantes les quitan, digamos, los beneficios, etcétera. No es tan así. Pero claro, está esa percepción y eso causa malestar social. Hay mucho migrante, digamos, que no es delincuente, que no digamos, que viene aquí a buscar un futuro mejor, pero claro, aparecen también fenómenos sociales complejos que hacen que uno englobe a todo, digamos, a todos los migrantes, y eso trae problemas sociales complejos que involucran también, obviamente, políticas sociales que sean bien robustas y obviamente en un marco de que claramente yo creo que es convencimiento, es un tema que también necesita una regulación, ¿cierto? El país tiene una capacidad también, pero eso no quita que uno tenga que discriminar o que tenga que, digamos, etiquetar a una persona por el hecho de venir de otro país, de que es un delincuente o etcétera, que eso ocurre mucho. Ernesto, ya para ir terminando nuestra entrevista, me gustaría hablar de un aspecto que tú mencionaste al comienzo, que es la canasta básica. Hace muy poco hemos visto las alzas en los precios de las papas, por ejemplo. ¿Cómo afecta el precio de las papas en las canastas básicas y en las familias más vulnerables? Mira, la canasta básica, que tiene bienes alimentarios como no alimentarios, básicamente se va actualizando mes a mes. El Ministerio de Desarrollo Social la va actualizando en función también de cómo van variando los precios de esa canasta. De hecho, por ejemplo, el año pasado, entre enero y noviembre, o agosto, si no me equivoco, esa canasta había subido un 25%. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que las familias tienen que absorber ese aumento de los alimentos y no estamos hablando de bienes, digamos, de lujo ni de nada, para poder comer, ¿cierto? Y eso en un marco de ingresos económicos que incluso podían ir a la baja, entonces eso hacía suponer también que iba a subir la pobreza, lo cual no fue así. Pero básicamente la canasta se va actualizando constantemente en función también de la variación de esos precios. Ernesto, te quiero dar los últimos minutos de tu entrevista para que tú puedas invitar a la gente a que conozca más sobre la Fundación Superación de la Pobreza. Nosotros ahora en octubre vamos a abrir las convocatorias, año a año abrimos las convocatorias, abrimos más o menos para entre 250 y 300 cupos para irse a regiones que escapan, digamos, quizás al confort de muchos, te vaya a vivir a Villa O'Higgins o a Putre o a Puerto Edén, allá en Magallanes, lugares sumamente difíciles, y los invitamos a postular, que estén atentos. Pronto va a estar en nuestra página web disponible la plataforma postulación, y queremos gente comprometida que dé un año de su vida para poder ir y quedarse, y quizás también quedarse a trabajar en esos lugares. Aproximadamente el 40% de las personas que año a año pasan por Servicio País se quedan también en las regiones trabajando, y eso es un tremendo logro que siempre destacamos porque desconcentra capital humano que es comprometido y que se queda ahí trabajando por y para las personas que viven en esa zona. Ernesto González, subdirector ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, con tus reflexiones nos quedamos y te agradecemos por conversar con las regiones del país. Muchas gracias a ustedes y agradecidos por mantener, ¿cierto?, en la discusión un fenómeno que a veces desaparece de la agenda. Nos olvidamos a veces del tema de la pobreza y es un tema que está siempre presente. Por supuesto. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile presentó Portavoz Noticias.